Cada mañana había excremento en mi puerta, hasta que decidí devolverle el regalo a mi vecino. Lo que vino después lo cambió todo. Nunca imaginé que algo tan pequeño, tan repulsivo, en realidad, pudiera trastornar mi vida por completo. Pero así fue. Todo empezó con un montón de excremento de perro frente a mi puerta, y terminó convirtiéndose en una obsesión silenciosa que me robaba el sueño, minuto a minuto, día tras día. Mi nombre es Iván Rojas, tengo 34 años, y trabajo como técnico en telecomunicaciones en Puerto Llano, una ciudad costera del país de San Verón. Si no has oído hablar de San Verón, no importa. Es uno de esos países pequeños entre Brasil y Perú, con calles empedradas, árboles de mango en cada esquina y vecinos que saben cuándo te levantas, cuándo sales y cuándo regresas. Vivo en una casa modesta de 2 plantas en la calle Jacarandá, en el barrio Las Palmeras. Nada lujoso, paredes blancas con grietas finas en las esquinas, rejas negras pintadas hace 3 años, un pequeño jardín delantero con 2 macetas de barro donde intento cultivar albahaca, aunque casi siempre se me seca, y una puerta de madera que ya empieza a crujir cuando la abro. Compré esta casa hace 5 años, después de ahorrar durante 7. Trabajo de lunes a viernes, de 7:30 a 5:30, con una hora de almuerzo que casi siempre paso en la camioneta, comiendo un emparedado y revisando órdenes de servicio. Los sábados los dedico a arreglar lo que se rompe en casa, una gotera en el techo, un enchufe suelto, el cerco trasero que se está viniendo abajo por la humedad del río cercano. No soy de los que andan en fiestas ni salidas nocturnas. Prefiero la calma, la previsibilidad. Saber que, al llegar a casa, todo estará en su lugar. Por eso, cuando empecé a encontrarlo, al principio no le di mayor importancia. Fue un martes. Salí como siempre, con la mochila al hombro, el termo con café en la mano izquierda y las llaves en la derecha. Bajé los 3 escalones de la entrada, crucé la pequeña vereda de concreto y justo al pisar la acera vi el bulto. Marrón oscuro, aún húmedo, a menos de medio metro de mi puerta, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Me detuve. Miré a ambos lados de la calle. Nadie. Solo el cartero pasando en su bicicleta con la bolsa llena de sobres, y la señora del número 14 regando sus geranios con una manguera vieja. Limpié con una pala de jardín que guardo en el garaje, eché un poco de agua y seguí mi camino. Pensé que había sido un accidente. Algún perro callejero, algún dueño distraído que no vio a su mascota agacharse. Cosas que pasan en cualquier barrio. Pero al día siguiente, estaba otra vez. En el mismo lugar. Casi idéntico. Esa vez, tomé una foto con el celular. No por nada en especial. Solo por descargo, por si volvía a suceder. El jueves, otra vez. El viernes, también. Ya no era casualidad. Era patrón. Empecé a fijarme en los horarios. A notar que siempre aparecía entre las 4 y las 6 de la mañana. Nunca en la tarde. Nunca en la noche. Siempre al amanecer, cuando el barrio aún duerme y solo se escucha el canto de los pájaros y el motor de alguna moto tempranera. También empecé a observar a los vecinos. La señora del 14 tiene un gato. El joven del 22 no tiene mascotas. La familia del 18 tiene un perrito chihuahua que apenas llega a las canilleras, y lo sacan siempre con correa, incluso para cruzar la calle. Pero don Ezequiel Molina, él vive en la casa número 16, justo frente a la mía. Viudo. 58 años. Trabaja como contador independiente desde su casa, así que casi nunca sale antes de las 9. Tiene un pastor alemán enorme llamado Thor, que ladra si alguien se acerca a su puerta, pero que jamás he visto con correa. Lo saca temprano, eso sí. A veces lo veo desde mi ventana, caminando solo por la acera, mientras don Ezequiel sigue dentro, tomando su café tras la cortina corrida. Una mañana, después de recoger el enésimo residuo, crucé la calle y toqué su puerta. Disculpe, don Ezequiel. ¿Será que Thor está haciendo sus necesidades frente a mi puerta? Él abrió con una bata desgastada, los ojos entrecerrados, y me miró como si le hubiera faltado al respeto. Thor no hace eso. Es un perro entrenado. Además, lo saco por la parte trasera, hacia el callejón. Entonces, ¿quién deja esto todos los días justo en mi entrada? Quizás debería revisar quién pasa por su calle, Iván. O tal vez, está buscando excusas para fastidiarme. No discutí. Solo asentí, di media vuelta y me fui. Pero desde ese día, las miradas al cruzarnos en la acera cambiaron. Él ya no decía buenos días. Yo tampoco. Y el excremento seguía apareciendo. No todos los días,
pero sí con una regularidad inquietante, lunes, miércoles, viernes. Siempre en las mismas horas, siempre en el mismo lugar. Decidí actuar. Primero, intenté instalar una cámara de seguridad en la fachada, pero el cableado requiere permiso del municipio y tardan semanas. Así que opté por vigilar yo mismo. Durante 5 madrugadas seguidas, me levanté a las 5, me senté en la ventana de mi cuarto, que da directamente a la fachada de mi casa y a la acera frente a ella, y grabé con el celular en modo nocturno. La primera noche, nada. Solo el viento moviendo las hojas del árbol del frente. La segunda, un gato callejero husmeando entre los arbustos. La tercera, un repartidor de pan que dejó una bolsa en la puerta del 18. Pero la cuarta noche, a las 5:22, vi como la puerta de don Ezequiel se abría sola. Thor salió. No ladró. No dudó. Caminó con paso firme hasta mi puerta, se agachó, y lo hizo. Grabé todo. 42 segundos de evidencia irrefutable. Al día siguiente, crucé la calle otra vez. Esta vez, con el celular en el bolsillo, la app de grabadora activada. Toqué su puerta. Don Ezequiel, necesito hablar con usted. ¿Otra vez? Dijo, sin abrir del todo. Sí. Esto ya no puede seguir así. Todos los días encuentro excremento frente a mi puerta. Y sé que es Thor. No sea ridículo. Respondió, con una sonrisa forzada. Mi perro ni siquiera sale solo. Además, anoche estuve toda la noche despierto porque tenía insomnio. Si hubiera salido, yo lo habría visto. Entonces, ¿cómo explica que aparezca todos los días en el mismo lugar? Usted mismo lo trae. O algún niño del barrio. O hasta su propio gato. Rió, nervioso. Mire, Iván, yo respeto mucho a los vecinos, pero no me venga con acusaciones sin pruebas. Guardé silencio. Volví a mi casa. Esa misma tarde, fui a la inspección de policía del distrito. Le entregué el vídeo y el audio de la conversación. El inspector, un hombre de bigote grueso y voz grave, vio el material 2 veces. Luego asintió. Esto es suficiente para citarlos a ambos. 2 días después, nos reunimos en una sala pequeña, con olor a humedad y sillas de plástico. Don Ezequiel llegó con los brazos cruzados. Señor Molina, dijo el inspector, tenemos un vídeo donde se ve claramente a su perro defecando frente a la casa del señor Rojas. Además, hay un audio donde usted niega hechos que contradicen su propia versión. Don Ezequiel se removió en la silla. Ese vídeo puede estar editado. Cualquiera puede hacer eso hoy en día. Y el perro, bueno, a veces se escapa. Pero yo no lo dejo salir solo. Eso es mentira. Bueno, hago un paréntesis acá porque en la historia de don Ezequiel le están mostrando las pruebas, le están mostrando todo y él dice que no, que eso es mentira, que eso está editado. A mí me pasó algo muy personal y algo muy similar, incluso está reciente, no lleva ni una semana, y es que nosotros tenemos un negocio de artesanías con mi esposa y enfrente del negocio, ahí mismito, ahí enfrente, siempre un perro dejando sus heces ahí, dejando el excremento ahí, dejando todo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no sabíamos de quién era, al lado hay una joyería, pero no nos daban acceso a las cámaras porque el señor es como un poco jodido, por así decirlo, y pues es como de dinero, ¿sí? Entonces de pronto por desconfianza no nos dejó ver los videos hasta que nos pusimos a hacer la cacería, tal cual como lo hicieron en la historia, la hicimos nosotros también. No es que la historia sea la misma que la de nosotros, pero fue muy similar. Y eso pasó, cuando descubrimos que era ese perro, entonces la muchacha, la joven nos dice que no, que eso es mentira, que ese perro no hace excremento ahí, que él es muy educado, pero mentira. Y esto no entiendo por qué los dueños de mascotas son así, no todos, ¿vale? No todos porque hay gente muy educada, pero la mayoría no entiendo por qué les cuesta agarrar una bolsa y agarrar las heces de los perros, no lo hagan. O sea, no sean así de dejar las heces ahí, agarren una bolsa y recójanlo, que eso no les quita ni un minuto. Entonces, ¿cómo se abre su puerta a las 5:22 de la madrugada? Preguntó el inspector. No sé. Tal vez se abrió con el viento. O se aflojó la chapa. Dijo, sudando. Yo no soy responsable de lo que haga un animal si se escapa. El inspector lo miró fijo. Si esto vuelve a ocurrir, tendremos que imponer una multa de hasta 500 balboas, y podríamos requerir que el perro use bozal obligatorio en vía pública. ¿Entendido? Sí, inspector. Claro. Lo siento, murmuró, sin convicción. Yo creí que había terminado. Pero al tercer día, allí estaba otra vez. Fresco. Húmedo. Inconfundible. Y ahí supe que las palabras ya no servían.
No fui a la policía otra vez. No volví a tocar su puerta. No escribí una carta. No grité. Simplemente esperé. Durante 3 días más, limpié en silencio. Cada mañana, la misma escena: pala, agua, vinagre para quitar el olor. Pero esta vez, mientras limpiaba, sentía algo distinto. No era resignación. Era determinación fría. La 4ª madrugada, decidí actuar. Me levanté a las 4:30. No encendí ninguna luz. Me puse un par de guantes de látex que uso para cambiar cables en la humedad. Los guardo en un cajón del garaje, junto a las cintas aislantes. Tomé una bolsa plástica gruesa, de esas que usan en los supermercados para carnes, y una espátula de pintor que guardo desde la última vez que arreglé la pared del baño. Salí por la puerta trasera, caminé por el costado de mi casa y salí a la calle. El aire estaba húmedo, como siempre en Puerto Llano a esa hora. El cielo aún oscuro, pero con ese tono azul pálido que anuncia el amanecer. Solo se escuchaba el zumbido lejano de un transformador eléctrico, el crujido de una rama movida por el viento, y, muy de vez en cuando, el ladrido sordo de un perro en otra cuadra. Recogí el excremento con cuidado, como si fuera evidencia forense. Lo metí en la bolsa, la cerré bien y la sostuve con ambas manos. Luego crucé la calle. No había rejas. No había cámaras. Solo 15 metros de acera entre mi vida y la suya. Me detuve frente a su puerta. El número 16, pintado en letras negras sobre madera clara, parecía mirarme. La puerta tenía una ligera inclinación hacia la izquierda, producto de los años de humedad. En la esquina inferior derecha, una mancha de óxido del picaporte. Abrí la bolsa. Con la espátula, tomé el contenido y lo extendí despacio sobre la madera. Primero la manija, luego el marco, después el buzón, y finalmente, alrededor del número, como si estuviera enmarcándolo. Cada movimiento fue deliberado. Silencioso. Preciso. Sentí el frío del látex pegado a mis dedos. El olor, más fuerte de cerca, me hizo contener la respiración. Pero no me detuve. No quería dejar dudas. Quería que supiera que no era un accidente. Que no era un perro callejero. Que era una respuesta. Cuando terminé, me quité los guantes. Los miré un segundo, manchados, húmedos, inconfundibles. Entonces los dejé caer justo frente al umbral. No los escondí. No los tiré a la calle. Los dejé allí, como una firma. Regresé a mi casa caminando despacio, sin correr, sin mirar atrás. Pero sentí que, por primera vez en semanas, podía respirar. A la mañana siguiente, el olor era insoportable, pero ya no frente a mi puerta. Don Ezequiel salió poco después de las 7. Lo vi desde mi ventana, medio escondido tras la cortina. Se detuvo en seco. Miró los guantes. Miró la puerta. No gritó. No llamó a nadie. Solo se quedó allí, inmóvil, durante casi un minuto. Luego entró. Volvió a salir con una manguera, guantes de goma amarillos y un cepillo industrial. Limpió cada centímetro. Frotó hasta que la madera brilló. Recogió los guantes que yo había dejado, los metió en una bolsa negra y los amarró con 2 nudos. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, apareció un cartel pequeño, pegado junto al timbre. Por favor, no tire basura en esta entrada. Nadie en el barrio tira basura allí. Todos lo sabemos. 3 días después, instaló una cámara de seguridad sobre su puerta. Una de esas económicas, con luces infrarrojas visibles. La apuntó directamente a la acera, y a mi casa. Una semana más tarde, empezó a barrer no solo su entrada, sino también la mitad de la acera que está frente a mi casa. Como si quisiera demostrar algo. Como si dijera: mire, Iván, yo sí soy limpio. Thor ya no sale solo. Nunca. Siempre con correa, siempre con bozal, siempre acompañado. Incluso los domingos, cuando antes lo dejaba dormir en el jardín. Nunca más ha aparecido excremento frente a mi puerta. Nunca más hemos hablado. Pero el silencio entre nosotros se volvió más pesado que cualquier grito. Los vecinos notaron el cambio. La señora del 14 ya no me saluda con la misma naturalidad. El joven del 22 baja la mirada cuando nos cruzamos. Alguien comentó en la tienda de la esquina que esos dos están en guerra, aunque nadie sabe bien por qué. Yo sigo con mi rutina. Salgo a las 7 menos 10. Regreso a las 6. Arreglo lo que se rompe. Riego las macetas. Vivo en calma. Pero ya no es la misma calma. Ahora hay una tensión invisible en el aire. Una especie de pacto no dicho. Él no ensucia mi puerta, yo no ensucio la suya. Pero ambos sabemos que la paz es frágil.
que se sostiene sobre un acto que nunca nombraremos. Pasaron 2 semanas. Una tarde, vi a don Ezequiel regando sus plantas. No las de adentro, las de afuera. 3 macetas nuevas, colocadas estratégicamente junto a la puerta, como si quisieran ocultar el recuerdo de lo que pasó. Usaba un rociador fino, como los que usan en los viveros. Movía cada planta con cuidado, como si temiera que se rompieran. Al verme, no dijo nada. Solo apretó la boquilla del rociador y el chorro de agua se volvió más fuerte. Un mes después, noté que ya no saca a Thor por la mañana. Ahora lo saca al atardecer, cuando hay más gente en la calle. Como si quisiera que todos vieran que lo controla, que lo cuida, que es un buen dueño. Hace 3 días, encontré un sobre blanco en mi buzón. No tenía remitente. Adentro, solo una hoja con una frase escrita a mano. La venganza huele peor que el excremento. No sé si fue él. Tal vez sí. Tal vez no. Pero no lo tiré. Lo guardé en el cajón del escritorio. Porque, en el fondo, tiene razón. Yo no me arrepiento. No porque crea que estuvo bien, sino porque, después de tanto tiempo de pedir respeto con palabras, solo obtuve respuestas con hechos. Tal vez hice mal. Tal vez crucé una línea que no debí cruzar. Pero a veces, en este mundo, la gente solo entiende el lenguaje que tú mismo te ves obligado a hablar. Aunque ese lenguaje huela mal. Y ahora dime tú, que estás del otro lado de la pantalla. ¿Hice bien? ¿O me convertí en lo que tanto odiaba? ¿Fue justicia? ¿O venganza disfrazada de mensaje? Y si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Déjalo en los comentarios, porque esta historia no termina conmigo. Termina contigo. Hola, primero que nada quiero invitarte a que te suscribas a este canal, a que le des me gusta, a que comentes. Gracias por llegar al final de la historia. Y bueno, primero que nada quiero aclarar que la historia es muy cotidiana, ¿vale? Esto, si nos damos cuenta, aquí no hay nada ficticio, esto es algo común y corriente. Y créanme que lo que hizo Iván de agarrar una bolsa y poner el excremento ahí y ponerla en lo que es en la puerta, en el buzón, en todo, yo hubiera hecho lo mismo, no por temas de rencor, pero si se fue a una inspección de policía, si a él se le están mostrando los audios, si a él se le están mostrando las grabaciones y lo sigue negando, pues a veces toca hablar el mismo idioma de la persona, pero de una manera más educada. Nosotros nos dimos cuenta que Iván no fue a donde don Ezequiel a decirle, oye, te va a partir la cara, no, simplemente se quedó callado, fue allá y le hizo lo mismo, o sea, pero en diferente contexto, porque no entiendo a la gente porque no todos, pero son la mayoría muy mal educados. Y créanme que si ustedes, las personas que son de Colombia, o si algún extranjero está viendo esto y algún día llega a venir a Colombia, se van a dar cuenta que por lo menos es muy complicado ir a un parque y no encontrar heces de un perro, ¿sabes? Y los animales no tienen la culpa, la que tiene o el que tiene la culpa es el dueño. Así es sencillo, es falta de educación, no los educan en la casa. No entiendo por qué pasa eso, pero yo te quiero invitar a ti, te quiero incentivar a que tú, si tienes una mascota, simplemente lleva una bolsita contigo. Si se te ha olvidado, empieza a mentalizarte, empieza a programarte que necesitas llevar una bolsa. Así te vas a evitar problemas, así te vas a evitar que te miren mal. Y seamos honestos, cuando el excremento está soleado, eso me da un poco de risa. Tiene un olor feo, fuerte, o sea, eso de verdad no pasa, y uno como que, y más cuando llueve y después hace sol. Entonces imagínate lo desagradable en la historia en lo que Iván va a salir y encuentra eso ahí y constantemente y todos los días. Y como yo lo dije en el primer análisis del video, a mí me estaba pasando esto constantemente. Y cuando fue a hacer el reclamo a la dueña del perro, lo primero que me dijo, no, mi perro es muy educado, no, 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 mi perro no es, no, no, es mi imagen, yo soy muy aseada y mentira, entonces me da como fastidio eso y por eso esta historia yo la hice para enfocarme en eso, porque si tú tienes una mascota y tú no recoges las heces, yo te quiero invitar a que por favor lo hagas porque esto es de la vida cotidiana. Sin más que decirte, muchas gracias por llegar al final de la historia. Gracias por suscribirte, gracias por darle me gusta y gracias por comentar. Hasta la próxima.